del primer año de la Universidad de Antioquia. Hoy continuando pues con nuestro curso de lesiones alrededor de la muñeca, les voy a compartir un seminario sobre fracturas de radio distal. El contenido de la charla está dividido en la introducción. Vamos a hacer un breve repaso anatómico, vamos a hablar de las herramientas de diagnóstico, los métodos que contamos para la clasificación, el manejo y finalmente daremos algunas conclusiones. ¿Por qué es importante hablar de las fracturas de radio distal? Pues porque es la lesión osteomuscular más frecuente a la que nos vemos enfrentados. Es la segunda lesión más frecuente en los ancianos después de las fracturas de cadera. Significa aproximadamente el 17% de todas las fracturas del adulto, con una incidencia mucho mayor en las mujeres de 3 a 1 y en en los adultos mayores la relación puede llegar incluso a 5 a 1. La incidencia anual en Estados Unidos es de aproximadamente 640.000 casos por año y va a tener una distribución bimodal, con un primer pico en pacientes jóvenes y uno segundo ya en los adultos mayores. Hay que tener muy presente que va a ser la primera fractura por fragilidad hasta en el 16% de los casos. En cuanto a la anatomía, pues voy a pasar rápidamente esto porque hace una semana tuvimos una charla suficientemente extensa sobre eso. Hay que recordar referencias anatómicas en el área dorsal, el tubérculo de Lister, que divide el segundo y el tercer compartimento extensor, y es el punto de referencia pues, para los abordajes dorsales. Por la cara volar, la línea de las mareas, que también es el punto de referencia para fijar nuestras placas volares. En la cara articular, la fosa del escafoides y la fosa del semilunar, y en la cara ulnar, la muesca sigmoidea, que es donde se articula con la ulna, y muy importante estructura para la estabilidad radioulnar distal. En cuanto a los ligamentos estabilizadores, tenemos por la cara palmar el ligamento radioescafocapitado y los ligamentos radiosemilunares largo y corto. Por la cara dorsal tenemos el radioescafoides, el radiotriquetral, y hacia la columna ulnar tenemos el complejo del fibrocartílago triangular, donde están los ligamentos radioulnares, palmar y dorsal, que son muy importantes también para la estabilidad. Funcionalmente, el radio distal se puede dividir en 3 columnas. Sobre el pedestal o el eje del radio van a reposar la columna radial, donde va a estar la estiloides y la fosa del escafoides, estructura importante para evitar la traslación pues, radial del radio, y también como soporte para las actividades que implican una fuerza en desviación ulnar. La columna intermedia, que va a ser por donde se transmiten la mayor parte de las cargas hacia el radio, y también muy importante en la estabilidad radiocarpiana y radioulnar. Y la columna ulnar, en este contexto principalmente importante, porque allí se encuentran pues, los ligamentos radioulnares responsables de la estabilidad radioulnar distal. Mecanismo del trauma, como les dije, tenemos 2 picos de presentación. En pacientes jóvenes va a ser asociado con traumas de alta energía, y en los adultos mayores, traumas de baja energía, la mayor, casi siempre caídas desde su altura, y casi siempre el mecanismo de trauma va a ser una caída con extensión de la muñeca, lo que va a hacer que la presentación más frecuente sea una desviación dorsal con una conminución también dorsal del fragmento distal. En cuanto al diagnóstico, lo que vamos a encontrar, lo más frecuente es este tipo de deformidades, dolor, edema y equimosis, aunque muchas veces simplemente encontramos dolor y edema en la región. Muy importante evaluar el estado neurovascular, ya que en traumas de alta energía las lesiones del mediano pueden llegar incluso hasta el 30%. Y también tener muy presente los tejidos blandos, porque con cierta frecuencia se presentan fracturas abiertas o las lesiones se asocian a síndromes compartimentales. Cuanto a las herramientas diagnósticas, lo más importante van a ser las radiografías PA y lateral. En ocasiones requeriremos unas proyecciones oblicuas y la tomografía, pues que tiene algunas indicaciones como veremos más adelante. Estas son las medidas clásicas y las más importantes en la radiología. Tenemos la inclinación radial, que es un ángulo que se toma desde una transversal del eje longitudinal del radio y otra línea tangencial a la superficie articular, y esta debe ser de aproximadamente 23 grados. La inclinación o el tilvolar, que es una línea transversa en el eje longitudinal del radio y otra que va por la superficie articular en una proyección lateral,
y debe ser de aproximadamente 11 grados. La altura radial, que va desde la parte más baja de la articulación a nivel de la fosa del semilunar hasta la punta de la estiloides radial, y debe ser aproximadamente 13 grados, y la variancia ulnar, que es la diferencia entre la longitud del radio y de la ulna, que debe ser neutra o de más o menos 2 milímetros. Hay otras referencias anatómicas no tan ampliamente difundidas, pero son importantes para evaluar si tenemos alguna alteración de la anatomía del radio distal. En la proyección lateral podemos evaluar la distancia P de la faceta semilunar. Esa en hombres es de 20 grados, en mujeres de 18. Lo ideal es que se realice comparativo con la extremidad contralateral. También contamos con cuando no tenemos una proyección comparativa, lo que podemos hacer es compararlo con el semilunar, trazando un círculo siguiendo el contorno del semilunar. El diámetro de ese círculo debe ser más o menos similar a la distancia AP de la fosa semilunar, y estas dos deben ser concéntricas. También se puede evaluar el ángulo del borde volar, siguiendo el eje longitudinal del radio y otra línea hacia el borde volar. Este ángulo es aproximadamente 70 grados. En este caso, en este ejemplo, vemos a este paciente que tiene un aumento significativo de ese ángulo por una fractura del borde volar, y aquí se restituye pues la anatomía con este método de fijación. También es importante evaluar la profundidad de la articulación. Este debe ser comparativo y no debe ser diferente en más de 2 milímetros. Y en las proyecciones AP, el borde dorsal se debe proyectar 3 a 5 milímetros más allá del borde volar. Otra medida útil para evaluar la traslación radial de la fractura es trazar una línea por el borde cubital del radio, y esa línea debe cruzar el semilunar más o menos por la mitad. Más de la mitad del semilunar debe estar hacia la ulna. En cuanto a la tomografía, esta se debería realizar después de realizar maniobras de reducción. Es útil cuando deseamos evaluar el compromiso articular porque haya alguna duda, o en lesiones complejas para hacer un mejor planeamiento quirúrgico. En este ejemplo vemos una radiografía de una fractura que se hizo una reducción cerrada con aparentemente criterios de reducción, pero le hacen la tomografía y vemos que tiene una brecha y un vacío articular importante por una fractura multifragmentaria y con impactación. En cuanto a las clasificaciones, lo ideal es que una clasificación nos contara con estos requisitos: que fuera anatómica, diagnóstica y pronóstica, que fuera reproducible, inter e intraobservador, que considerara las lesiones de partes blandas y que diera pues recomendaciones claras sobre el tratamiento. ¿Cuál es mejor? La realidad es que hoy en día tenemos aproximadamente 12 clasificaciones y ninguna ha demostrado tener una reproducibilidad satisfactoria entre ellas, ni buen rendimiento en predecir los resultados dependiendo del manejo que recomiende. Yo les voy a mostrar las de los epónimos, la de Fernández y la de la O, que son las que están más ampliamente difundidas y que son pues las que mejor comportamiento tienen. Los epónimos son importantes mencionarlos porque están muy arraigados, y de hecho todas las clasificaciones mencionan como el equivalente a estas fracturas. La primera descripción de estas fracturas de forma pues estructurada y recomendando tratamiento fue la de Coles en 1814. Esa es una fractura extraarticular con desplazamiento dorsal. Esta es la imagen radiológica. Las fracturas de Smith, que es la contraparte con un desplazamiento del fragmento distal hacia volar. Las fracturas de Barton, que son cortes y hallantes con un compromiso articular, en este caso un Barton volar, y existe de su contraparte que es un Barton hacia dorsal. Las fracturas de Schaufer, que son fracturas de la estiloide radial, y las fracturas, el die punch, que son fracturas deprimidas de la faceta de la fosa del semilunar, como vemos en el ejemplo. La clasificación de la O, recordar pues que al radio distal le corresponde el código 2R3, y a partir de allí se van a subdividir en A, B y C. Las A son fracturas extraarticulares, la A1 son avulsiones de la estiloide radial, las A2 fracturas metafisiarias simples, las A3 metafisiarias en cuña con algún grado de conminución, las B1 son trazos sagitales,
y las B2 y B3 son trazos coronales que corresponden con las fracturas de Barton. Las tipo C1, C2 y C3 son fracturas con compromiso completo articular. Las C1 son un trazo simple articular y un trazo metafisiario. Las C2 son un trazo simple articular y con minución metafisiaria. Y las C3 son con minuciones de la superficie articular y un compromiso metafisiario que puede ser simple o con minuto. La clasificación se extiende, cada uno de los ítems tiene unas subdivisiones, pero no es del caso pues presentarlos. La clasificación de Fernández sobresale por su simplicidad, se basa en la mecánica de la lesión, tiene la ventaja de que según la clasificación sugiere qué probabilidad hay de que tenga lesión de tejidos blandos y el grado de inestabilidad, y él también da unas recomendaciones sobre el manejo según cada una de las clasificaciones. Las tipo 1 de Fernández son metafisiarias con algún grado de angulación. En estas es muy raro la lesión de tejidos blandos. Las tipo 2 son cizallantes articulares que corresponderían con las de Barton. Las tipo 3 son fracturas articulares por compresión. En estas la lesión de tejidos blandos va a ser común. Y en la tipo 4 van a ser lesiones avulsivas con una luxación radiocarpiana. Las lesiones de tejidos blandos serán bastante frecuentes y las de alta energía que combinan varios de los patrones previos. En estas se sospecha que, o se piensa que siempre habrá lesión de tejidos blandos. También tenemos la clasificación por fragmentos, muy útil a la hora de abordar fracturas complejas de radio distal. En esta se divide la superficie articular en 5 fragmentos: la pared dorsal, la columna radial, el borde volar, la esquina dorsal ulnar y un fragmento libre intraarticular. A la derecha vemos pues la correlación radiológica. Entonces, ¿qué tenemos hasta el momento? Que hay varios sistemas de clasificación. Como les digo, ninguno satisface pues las necesidades que tenemos para abordar a estos pacientes. Entonces, lo más importante cuando vamos a abordar este tipo de lesiones es describir lo que denominamos la personalidad de la lesión. Y en esta tenemos que incluir la energía de la lesión para sospechar fracturas impactadas o muy conminutas, el grado de compromiso articular, porque de este va a depender en gran medida la decisión sobre el manejo, describir la estabilidad relativa, definida como la posibilidad de que la fractura se sostenga con un método de inmovilización hasta que se dé su consolidación, la lesión de tejidos blandos asociada, muy importante en cualquier tipo de fractura, y la posibilidad de que tenga una articulación radioulnar comprometida. Después de todo este tiempo hablando de fracturas, se han pues como definido ciertos principios de manejo que aplican principalmente para pacientes jóvenes y activos, y son como las metas que debemos buscar. Se resumen con este acrónimo, con las iniciales de las palabras en inglés. El primero es A de congruencia articular, pues sabemos que brechas articulares mayores de 2 milímetros se asocian en más del 90% de los casos con artrosis degenerativas pues a largo plazo. La R de alineación radial y longitud, muy importante para que la biomecánica del carpo y la articulación radioulnar vuelva a funcionar bien. La M, el paciente debemos buscar que retorne a su estado previo de movimiento para que vuelva a sus actividades tradicionales. Y S, se debe lograr estabilidad suficiente para que la reducción se mantenga hasta que la fractura consolide. Entonces, ya en cuanto al manejo que tenemos en el abordaje inicial, tenemos siempre que considerar al paciente como un todo, evaluar el estado general y establecer unas prioridades. Puede que en un trauma de alta energía el paciente tenga otras lesiones que ameriten o que tengan mayor compromiso para órganos vitales y la fractura de radio pase a segundo plano, y en ese caso pues solamente haríamos una fijación temporal nosotros. Considerar la energía del trauma, por lo mismo que les mencionaba antes. Siempre debemos indagar por el estado previo del paciente, esto pues por cuestiones médico-legales y también pues para definir objetivos de manejo y pronóstico. Paciente que tiene ya síntomas de túnel del carpo seguramente va a desarrollar un atrapamiento mayor del mediano mucho más fácil, y pacientes con artropatías probablemente la recuperación funcional va a ser pues diferente a otro tipo de paciente. Y siempre evaluar los tejidos blandos. Si el paciente tiene una fractura abierta, pues debemos hacer la profilaxis antibiótica y el lavado oportuno. Y si tiene un síndrome compartimental que también se presenta con cierta frecuencia, pues el abordaje específico de la patología.
Y dentro de esto siempre evaluar pues el examen neurovascular, pues como les mencionaba, la lesión del mediano es, con relativa frecuencia se presenta. ¿Cuáles son las opciones de manejo? Son dos grupos grandes. Uno es el manejo ortopédico no quirúrgico y el manejo quirúrgico. Y en el manejo quirúrgico contamos con estas opciones que se pueden combinar entre ellas. La primera es la fijación externa, que se puede combinar con otro método de fijación, la fijación percutánea con pines, técnicas de reducción asistidas con artroscopia y la reducción abierta y fijación interna. En cuanto al manejo ortopédico, estas son las recomendaciones clásicas de cuál paciente es candidato a este tipo de manejo. Serían fracturas extraarticulares, que tengan una angulación dorsal menos de 5 grados o una angulación menor de 20 grados respecto al radio contralateral y que el acortamiento radial sea menor de 5 milímetros. Recortar los criterios de Lafontaine, que los describen como unos predictores de que nuestro paciente va a fallar en un manejo conservador. Inicialmente él describió 5, con el paso del tiempo se le han ido añadiendo otros ítems, y se dice que 3 o más de estos criterios ya nos deberían de hacer pensar en tomar una conducta más bien quirúrgica. Estos son la angulación dorsal mayor de 20 grados, la conminución dorsal, las fracturas intraarticulares, fracturas de la ulna mayores de 60 años, osteoporosis, acortamiento radial más de 5 milímetros y que el desplazamiento inicial sea mayor de 1 centímetro. De estos, con el paso del tiempo, hemos concluido que los más pronósticos son el acortamiento radial y la conminución dorsal. Entonces, ¿en qué consta el manejo ortopédico? La reducción cerrada, esto aplica para todas las lesiones independiente del manejo definitivo que le vayamos a dar. Para reducir contamos con este método clásico de pender la mano de trampas digitales, colocar un contrapeso a nivel del brazo de unos 5 a 10 libras, describe la literatura, por unos 5 a 10 minutos y luego manipular la fractura. También encuentra uno que se puede hacer de este modo que vemos en la foto de la izquierda, donde el médico pone el pie en la tracción como para controlar la fuerza de esta, y otros métodos como la tracción contra tracción, siempre pues con buena sedoanalgesia. Tener en cuenta que luego de la reducción, la inmovilización inicialmente con pinza de azúcar se debe hacer en 15 grados de flexión palmar, de 10 a 15 grados de desviación cubital y con ligera pronación. Tener muy presente que vaya hasta el pliegue palmar distal para dejar el movimiento de los dedos libres y que el pulgar también quede libre para que el paciente empiece rehabilitación temprana. Evitar a toda costa la posición que vemos en la foto inferior de la derecha, conocida como de cotton loader, que es una hiperflexión de la muñeca, pues aumenta el riesgo de síndrome del túnel del carpo. Luego de la reducción hacemos los rayos X de control y luego hacemos un seguimiento ambulatorio a los 7, 14 y 21 días para ver que no se nos haya perdido la reducción. La férula se deja por 10 a 14 días, luego pasamos en yeso circular corto por 2 a 3 semanas y el paciente debe empezar rehabilitación inmediata con este paquete de ejercicios que consta de todos los arcos de movimiento de los dedos. En cuanto a la remanipulación, es un tema pues que se ha controvertido, pero se dice que un paciente que nos montamos en un manejo ortopédico y perdemos la reducción, intentar remanipularlo, el paciente tiene más del 50% de probabilidad de volver a perder la reducción. Entonces, en ese caso, deberíamos de más bien plantearnos otro tipo de manejo. Y siempre evitar las inmovilizaciones prolongadas porque aumentan el riesgo de síndromes dolorosos regionales. Este es un ejemplo extraído de la literatura, paciente con una fractura metafisiaria, la reducción y una angulación dorsal, vemos que tiene criterios de reducción aceptables y a un año se ve que se restituyó pues la anatomía bastante bien. La fijación percutánea con pines, las indicaciones podrían ser fracturas extraarticulares reducibles, fracturas articulares simples, sin conminución metafisiaria, y cuando hay inestabilidad radioulnar se puede usar para apoyar la fijación del radio para estabilizar pues esa articulación. Una condición es que debería tener el paciente buena calidad ósea para que haya buen sustrato pues. Estas son las configuraciones posibles: pines dirigidos del estiloide radial, pines cruzados, intrafocales y las diferentes formas de ponerlos atravesando la ulna y el radio. Este es el ejemplo de un paciente también con una fractura metafisiaria, con un fragmento de la esquina dorsal ulnar y una angulación dorsal que se manejó con los pines cruzados. En el seguimiento de un año vemos que redujo bastante bien, consolidó bien, tiene una pequeña avulsión del estiloides cubital, pero funcionalmente el paciente quedó bastante bien.
Cuanto a la fijación externa, en algún momento se intentó difundir como un método único de manejo de las fracturas complejas de radio distal, pero rápidamente se dieron cuenta que esa distracción excesiva que tenían que someter los pacientes llevaba a complicaciones y malos resultados. Esto debido a que la ligamentotaxis no lograba reducir los fragmentos interarticulares desplazados e impactados. Entonces hoy, como método único de fijación, se usa casi exclusivamente en el contexto de un control de daño de una forma temporal, ¿cierto? Y se puede usar como método combinado con otro, pero solo con una mínima distracción, como para soportar la estabilidad del carpo. La fijación externa más pines percutáneos, las indicaciones podrían ser fracturas extraarticulares con mínima conminución, fragmentos de fracturas individuales, fragmentos impactados y severamente desplazados, no son candidatos a este manejo. Se debería pensar más bien en una reducción abierta y una fijación interna. Este es un ejemplo, también una conminución metafisiaria, un compromiso de la columna radial. Se le hizo una fijación con pines y vamos a resultar a la derecha bastante adecuado. Y este es otro método donde se combina la fijación externa con pines, una combinación metafisiaria, una angulación dorsal, se fija con pines cruzados, se soporta con la fijación externa y la paciente tiene también resultados funcionales y radiológicos bastante buenos. Cuanto a la reducción artroscópica, la utilidad sería en fracturas articulares complejas, se recomienda hacerla entre los 3 y los 7 días. La literatura dice que antes de los 3 días puede ser mucho más difícil porque hay poca visibilidad por el sangrado y hay más riesgo de síndrome compartimental por extravasación del líquido de irrigación. Después de los 7 días ya la reducción va a ser difícil. Y en la imagen de la derecha lo que mostramos es que bajo visión directa artroscópica y con pines percutáneos a modo de joystick se logra la restitución de la articulación y ya se fija pues con las agujas definitivas. ¿Cuáles son las ventajas de la artroscopia? Que es un método mínimamente invasivo, que logramos reducciones de la articulación sin dañar tejidos blandos como sería en un abordaje abierto. Nos sirve para el diagnóstico en agudo de lesiones de ligamentos del carpo, del fibrocartílago triangular. Se puede hacer simultáneamente con otro método de fijación para mejorar los resultados. Y hay varios estudios pues, que demuestran que el manejo asistido con artroscopia en fracturas complejas tiene mejores resultados radiológicos y funcionales. ¿Cuáles son las desventajas? Pues requiere una curva de aprendizaje adicional, va a requerir un tiempo y unos equipos adicionales. Esto va a hacer que se pueda demorar el tratamiento del paciente y implica pues también los costos adicionales, por lo que en el tema pues de aseguradoras probablemente haya alguna dificultad. La reducción abierta y la fijación interna está demostrado que es el mejor método de fijación, tiene mejores resultados funcionales, clínicos y radiológicos que las fijaciones percutáneas. Las placas bloqueadas volares revolucionaron el manejo de las fracturas de radio distal y hoy se incluyen pues, en el contexto de casi todos los planeamientos para el manejo de estas lesiones. Y el abordaje quirúrgico va a depender de la ubicación, la dirección y el desplazamiento de los fragmentos de la fractura. Estas son las indicaciones para una reducción abierta y fijación interna: la angulación dorsal mayor de 5 grados o mayor de 20 respecto al contralateral, fracturas intraarticulares con una brecha más de 2 milímetros, acortamiento radial más de 5 milímetros, fracturas ulnares asociadas, osteoporosis severa, fracturas del margen articular con patrones de Barton, fracturas extraarticulares con minutas y desplazadas, las fracturas deprimidas del semilunar, de la faceta del semilunar, o cuando tenemos un manejo ortopédico que nos está perdiendo criterios de reducción. Las placas dorsales, las indicaciones probables mencionadas en la literatura es que el cirujano pues definitivamente se sienta más cómodo con este abordaje. Podría tener utilidad en las fracturas C3, ya que es una vía más expedita para acceder a la articulación y lograr su reducción. En las fracturas de tipo Barton dorsal, que no logramos abarcar con las placas volares, y para el uso de injertos. No se prefiere pues con frecuencia por el riesgo de lesión de ligamentos, específicamente el extensor pollicis longus, en el cual produce tendinitis, sinovitis, incluso ruptura.
Este es un ejemplo pues, de un paciente con un trazo pues, con minuto en el borde dorsal, que cuando se hace la incisión se ve esta gran conminución, se abordó con una placa dorsal, cierran el retináculo y a la derecha está el resultado pues, posquirúrgico de este paciente. Las placas volares, como les decía, pues son las que más usamos y casi todas las fracturas se podrán solucionar con las placas volares bloqueadas, ya que la mayor parte de las fracturas tienen conminución dorsal. Vamos a tener a nivel volar una buena área de trabajo para reducir ese desplazamiento dorsal y restaurar la longitud y la inclinación volar del radio. Además, nos evitamos disecar a nivel dorsal y comprometer más el suministro vascular de los fragmentos dorsales con minutos. Tiene menor incidencia de complicaciones tendinosas, aunque también las puede presentar. Y los tornillos subcondrales bloqueados mejoran significativamente el control del desplazamiento tardío de los fragmentos, y esto ha llevado a que se disminuya la necesidad de injertos óseos en el manejo agudo. Como vemos acá, hay muchos dispositivos tipos de placas volares que se pueden pues, combinar según las necesidades, permite abordar varios fragmentos del radio, y los tornillos subcondrales distribuyen la fuerza hacia la placa y hacia el radio proximal. Recordar que la placa se debe ubicar proximal a la línea de las mareas para evitar esa área de estrés en el ligamento pues, flexor. Este es un ejemplo de un Barton dorsal, donde tenemos el control radiológico intraoperatorio. Es una reducción anatómica pues, bastante buena. También tenemos la clasificación o el abordaje por fragmentos específicos. Esta técnica fue desarrollada por el doctor Robert Medoff y consiste en combinar implantes de bajo perfil para abordar fragmentos específicos de la articulación. La ventaja es que minimiza las incisiones extensas, estaría indicada en la mayoría de las fracturas articulares inestables. La contraindicación como método único de fijación sería una conminución metadiafisiaria y cuando el paciente se presenta con una osteoporosis grave. Este es el ejemplo de un paciente con una fractura del borde volar y de la columna radial, que se aborda pues, con las placas de fragmentos específicos, y la reducción pues, se apoya con una inmovilización externa con una férula. Este es un paciente que tiene un compromiso de la esquina dorsal ulnar y de la columna radial, y se abordan los fragmentos con placas específicas por un abordaje dorsal. Este otro ejemplo es un paciente que tiene una fractura compleja del radio distal. La mayoría de las lesiones se solucionan con la placa volar bloqueada y la esquina dorsal ulnar se aborda con un fragmento específico. Las placas de distracción serán útiles como aumento de la placa volar cuando a pesar de la reducción tenemos inestabilidad. Se puede usar cuando vamos a tener un paciente con una inmovilización prolongada antes del manejo definitivo, pues se podrían preferir sobre los métodos de fijación externa porque tienen la ventaja de no tener el riesgo de la infección del trayecto de los pines, y este método permite fijar fragmentos específicos. Los clavos intramedulares, también mencionados en la literatura, no los he visto en nuestro medio. Las indicaciones podrían ser fracturas articulares inestables o fracturas articulares simples con fragmentos grandes que se puedan reducir percutáneamente, de la clasificación C1 y C2. En este ejemplo es una señora que en las imágenes superiores vemos que perdió la reducción a pesar de ese método de inmovilización con una férula, y la abordan con el clavo intramedular y se logran pues, unos resultados funcionales aceptables. Siempre tenemos que tener presente las lesiones asociadas a las fracturas del radio distal. Las del ligamento escafosemilunar van a presentarse, dependiendo de donde se lea, entre el 30 y el 64% de las veces, las del ligamento lunotriquetral en el 15% de las veces, y las del fibrocartílago triangular, muy importante pues, por su papel en la estabilidad radioulnar, hasta en el 40% de los casos. ¿De qué depende la estabilidad radioulnar distal? Pues depende de que restauremos la integridad mecánica de la muesca sigmoidea y que los ligamentos radioulnares tengan pues, continuidad. ¿Cuándo debemos de intervenir en la fractura de la estiloides cubital? Eso pues es método sería motivo quizás de otra charla, pero a grandes rasgos, lo que tenemos que tener presente es que independiente del trazo de fractura, si es muy distal,
o a nivel de la base de las tiloides, siempre luego de fijar el radio tenemos que hacer una evaluación de la estabilidad con maniobras de traslación en neutro, en supino y en pronación, y si la estabilidad está comprometida deberíamos de fijar el fragmento pues de la ulna. Este es un ejemplo, una fractura pues también compleja del radio distal y una conminución de la ulna distal. Se fijó con una placa volar el radio y la ulna con pines, y también se fijó al radio por medio de un pin. Los ligamentos del carpo se deben de sospechar cuando hay luxaciones o fracturas de la estiloide radial severamente desplazadas. Si vamos allá al paciente a un manejo agudo artroscópico, allí la podríamos evaluar y de pronto hasta hacer el manejo en agudo, eso también pues tiene su discusión. Y se dice que en pacientes jóvenes y activos y tienen lesiones completas, se debería plantear el manejo quirúrgico. Como les digo, pues ya sería motivo de discusión si en agudo o en crónico. En la evaluación inicial lo que podemos encontrar en la radiografía es esta disociación escafo-semilunar, que se asemeja con la sonrisa de este actor Terry Thomas, un actor cómico inglés que tenía este diastema pues dental. El adulto mayor es una población especial, y cuando hablamos del radio distal también deben de tenerse consideraciones especiales, ya que en ellos frecuentemente se asocian con fragilidad ósea. Ellos, independiente del método que decidamos para su manejo, van a tener mayor tasa de uniones viciosas, pero llamativamente presentan algo, y es lo que se denomina una disociación clínico-radiológica, y es que aunque radiológicamente se ven resultados malos, el paciente que no tiene una demanda funcional importante tiene una satisfacción en ese sentido bastante buena. Es por eso que a la hora de decidir entre un manejo ortopédico y un manejo quirúrgico, debemos de evaluar el contexto del paciente, cuál es su grado de demanda funcional y la edad biológica por encima de la edad cronológica, pues como sabemos, y más en nuestro medio, aquí las personas trabajan y con trabajos exigentes mucho más allá de los 60 años. Entonces, pues la edad cronológica no sería como el punto de corte. Y siempre recordar que las fracturas de radio distal son un predictor importante de fracturas de cadera a posteriori. Es por eso que existen campañas como la que vemos a la derecha de PARA en la primera, que llama la atención sobre que pacientes con fracturas de radio distal se les debería hacer escalas de riesgo y estudios diagnósticos para definir su grado de densidad ósea y definir el riesgo pues y las intervenciones a seguir. Este caso, cortesía del doctor Fabio Muñoz, es una paciente de 68 años, cardiópata con artrosis, que solamente tenía pues como actividad sus oficios domésticos. Tiene esta fractura del radio distal manejada de forma conservadora, y tiene esta unión viciosa con una ulna plus, una desviación radial del carpo. Uno creería pues que va a estar bastante comprometida su funcionalidad, pero la verdad es que la señora, las escalas que uno mide de satisfacción, todas tenían puntajes bastante buenos. Bueno, ya vemos pues que hay diferentes clasificaciones y diferentes métodos para manejar el radio distal. Eso hace que sea difícil tomar una decisión sobre cuál es la mejor opción de manejo para los pacientes. Es por eso que el doctor Medov y colaboradores sugieren o proponen un algoritmo de manejo escalonado para el manejo de las fracturas complejas del radio distal. Este algoritmo se publicó en el 2017 en la revista de la Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos, y en ella vamos a iniciar el manejo por la columna intermedia, luego la columna radial y después abordamos la columna ulnar. Lo primero que nos tenemos que preguntar es si tenemos un fragmento volar que sea susceptible de un manejo con una fijación interna. Si es así, ¿se puede estabilizar con una placa volar? Si la respuesta es sí, la fijamos con la placa volar y solo colocamos los tornillos de la columna intermedia. Si no se puede usar la placa volar, se debería usar un fragmento específico o una placa volar más pines, o también plantean la posibilidad de colocar una placa volar más distal de la línea de las mareas, pero teniendo muy presente que seguramente el paciente más adelante va a tener dolor en esa región y compromiso y tendinitis, y va a ser necesario retirarla cuando consolide la fractura.
Si no tiene un fragmento volar manejable con fijación interna y tiene un cizallamiento articular, deberíamos de usar una placa puente de distracción o una fijación externa más pines percutáneos. Y a partir de allí continuamos con el manejo de los demás fragmentos. Lo siguiente que debemos evaluar es la esquina dorsal lunar. Si está inestable o desplazada, se deberá reducir con un fragmento específico o con pines. Si no, seguimos con el fragmento libre interarticular. Nos cuestionamos si hay fragmentos impactados. Si hay fragmentos impactados, ellos recomiendan un abordaje dorsal con artrotomía para desimpactar los fragmentos y cuestionarlos si requerimos injerto óseo. Si no hay fragmentos impactados en el fragmento libre interarticular, evaluar si hay un defecto metafisiario que requiera injerto óseo, si es así pues lo ponemos, y si no, continuamos con la pared dorsal. Si esta es inestable o tiene traslación dorsal del carpo, deberemos estabilizar la pared dorsal con un fragmento específico o pines, y si no, pues continuamos con el manejo de la columna radial. En la columna radial nos preguntamos primero si ya tenemos una placa insertada con los tornillos de la columna intermedia. Si es así, colocamos el resto de los tornillos bloqueados de la columna radial y si la inestabilidad persiste, se deberá estabilizar la columna radial con un fragmento específico. Si no, podemos proceder con el manejo de la columna ulnar. En la columna ulnar lo que debemos evaluar es si hay una articulación radioulnar distal inestable. Si es así, deberemos plantearnos reparar el fibrocartílago triangular o hacer una fijación de la fractura de la estiloides cubital. Si a pesar de eso persiste la inestabilidad, hay dos opciones de manejo y es reducir la articulación y fijarla con pines o inmovilizar al paciente con una férula en supinación. Y si no tiene una radioulnar distal inestable, pues damos por concluida nuestra reconstrucción. Bueno, para terminar, las conclusiones. Es muy importante hablar de las fracturas de radio distal porque son lesiones a las que nos hemos enfrentado muy frecuentemente. Luego de más de 200 años hablando de estas lesiones, su manejo sigue siendo controversial. Las clasificaciones disponibles tienen grandes limitaciones en cuanto a su reproductibilidad y en predecir resultados de manejo. Y es muy importante que el ortopedista debe tener un conocimiento claro de la anatomía y la biomecánica de esta región anatómica, estar familiarizado con los múltiples abordajes disponibles y así brindar la mejor opción de manejo en cada caso en particular. Muchas gracias.